El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenido a tu programa Valora y Mejora tu Salud. En esta ocasión tenemos con nosotros una invitada muy especial, la doctora Elizabeth Díaz Kendall. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, doctor Ramírez. Es un placer para mí, un honor. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy bien, y en esta ocasión veremos un tema muy importante, muy interesante. Promesas que te pueden sanar. ¿Qué promesas son? Así es, hay un sanador que nos puede sanar, un médico de médicos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestro sanador. Dice en Éxodo 15:26, dice así, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El único que puede dar la sanación. Cuando una persona está muy enferma, lo que pierde mucho es la esperanza de poder recuperarse, ¿no es cierto? Así es. Y en la palabra de Dios puede encontrar la esperanza para lograr ese bienestar. Así es, en la palabra de Dios siempre tenemos la esperanza de todo, ¿no? Cuando estamos enfermos normalmente no pensamos en la salud y muchas veces no pensamos ni en Dios, que está ahí Dios queriendo lo mejor, que gocemos de salud. Pero sin embargo, aún cuando estamos enfermos, Él es tan misericordioso y es pronto a escuchar nuestras oraciones cuando nosotros cooperamos con Él. Porque no podemos esperar nada más las cosas sin méritos. Aunque muchas veces Jesús nos mostró que Él podía sanar instantáneamente, pero muchas veces también era un proceso. Él decía, ve y ponte lodo, ¿no? Usaba los recursos que había para mostrarnos cosas sencillas. Y así es. Y cuando vemos este texto bíblico que dice, yo soy Jehová tu sanador y no te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios, nos estaba hablando a nosotros también. Y le estaba hablando a un pueblo que no padecía aún de enfermedades. Qué maravilloso es que Él proveyó la necesidad, la cura para nosotros en caso de que esto sucediera. ¿Y cómo esas promesas que están en la Biblia, al leerlas y meditarlas, cómo puede eso lograr que te pueda beneficiar a tu salud? Así es. Bueno, con el estudio de la Biblia, con el estudio, porque esa es la manera como Dios nos habla. La palabra de Dios tiene poder y nosotros tenemos que creerlo así para que cuando se vengan las pruebas, aún en las pruebas, nosotros estemos felices y no angustiados por lo que está pasando, sino agradecer y creer en lo que ya Él nos ha dicho a través de su palabra, que Él lo tiene todo bajo control, que nada se le pasa a Él. A nosotros sí, pero a Él no, a Él nunca. Entonces leerlas, repetirlas, escribirlas, que vayan en nuestro corazón, que penetren en nuestra mente, porque cuando van a penetrar en nuestra mente, nosotros estamos alimentando pensamientos buenos hacia el prójimo, no nada más hacia Dios, sino también hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, para poder tomar esas decisiones adecuadas cuando vamos a comer algo, cuando vamos a decir algo, tratar a las personas con bondad, hacer el bien. Y todo eso trae sanidad, todo eso trae sanidad. Qué bien. En la palabra de Dios hay muchas promesas que al leerlas te dan paz y al tener paz puede que tu sistema funcione mucho mejor, ¿no es cierto? Así es, se fortalece. Cada nervio, cada célula obedece a la voz del Creador. Entonces es muy importante tomar en cuenta. Recuerdo una experiencia muy personal que siempre
es importante resaltar por qué Dios permite ciertas cosas, aun cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida en general, cómo Él está misericordioso. Pasó una situación con mi madre. Ella tristemente no se cuidaba, trabajaba constantemente y un día enfermó, cayó enferma. Y ella, cuando ella estaba ya lista para regresar nuevamente con el Señor a servirle, ella enfermó, le dio un infarto cerebral, después tuvo una hemorragia cerebral. Le abrieron el cerebro quirúrgicamente para poder ver y poder poner metales, unos clippings, unos metales para poder parar el sangrado, porque tenía un aneurisma cerebral que la vena había una ruptura y causó la hemorragia. Entonces, los médicos decían que pues sí había daños graves y que si ella salía de esa cirugía, lo más probable es que iba a vivir como un vegetal. Ella ya no iba a tener sus funciones porque estaba muy mal y probablemente no iba a salir de la cirugía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando alguien está enfermo? Ore a Dios y pide a los ancianos que la unjan. Que la unjan, sí. Pero ahí todavía no lo pedíamos. Le dieron 2 infartos más cerebrales, 2 infartos más después de la cirugía, del primer infarto que le había dado después de la cirugía, después otros 2 infartos cerebrales más. Y ella quedó, así como ellos dijeron en ese momento, como un vegetal. Una vez recuerdo vino el doctor y me dijo, ya no hay remedio para tu mami, ella ya no va su cerebro ya no va a funcionar, está ahorita con respiración artificial, ya no hay nada que se pueda hacer por ella, es mejor que la pongamos, que tú puedas tomar esa decisión de desconectar a tu mami. Entonces, como es aquí donde se pone la prueba, ¿no? A ver si en realidad creemos en Dios. Lo primero que yo recordé es eso, que ya había leído, que ya sabía y que yo sabía que Él iba a responder como Él quisiera, pero Él iba a responder, porque yo sé que Él nos puede sanar de un cáncer como nos puede sanar de una gripa. Él es Dios, Él puede hacer todo. Entonces, así se hablé a los pastores, a los ancianos, vinieron, la ungieron. Al tercer día, mi mamá estaba respirando. Un milagro. Un milagro de Dios, ella estaba respirando. Pero aún así me dijeron que después de que ella ya estaba respirando, para hacer la historia corta, porque es una historia larga, me dijeron que iba a vivir como un vegetal. Un vegetal, no había remedio, porque el hemisferio, en el cerebro, el hemisferio derecho, izquierdo, había daños. Ya no había nada que hacer por ella. Así que dije, no, si Dios permitió esto y ahora ya ella respira por ella misma, el que empieza la obra la terminará. Amén. Y así tiene que vivir uno con esa certidumbre de que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y uno se tiene que refugiar en sus brazos, hacer lo que uno puede hacer y dejarle a Él hacer lo que Él tiene que hacer. Y mi mamá quedó así, sin hablar por 3 años, sin caminar por 3 años. Hablábamos con ella, le leía las promesas, le hablaba las promesas que había en su palabra. Todos los días, no había un día que no le hablara yo de sus promesas, porque yo sabía que ella me escuchaba, porque Dios es misericordioso. Y le dije que ella no iba a quedar inválida, que ella iba a caminar, porque Dios es grande. Y así es como uno se tiene que aferrar a las promesas a través de lo que Dios le dice a través del estudio. Qué impactante historia hemos escuchado, cómo Dios es un ser que no está allá en el cielo, sino está con nosotros y a través de su palabra nos habla para que nos dé consuelo, nos dé certeza, nos dé tranquilidad en medio de las penurias, sufrimientos que la vida uno tiene, que uno no sabe por qué suceden, pero siempre es para su honra y su gloria. El testimonio de la madre de la doctora Elizabeth, algo pues que los médicos pues no tenían una explicación cómo eso fue posible recuperarse. Después de esa pequeña pausa vamos a seguir hablando sobre este
Interesante e importante tema, promesas que curan. En Valora y Mejora tu Salud deseamos escuchar de ti. Escríbenos a latino@3abn.org. Seguiremos escuchando esta importante, interesante historia de la mamá de la autora Elizabeth Kendall. ¿Cómo siguió evolucionando tu mamá? Así es, esa es una pregunta muy importante, ¿cómo siguió? Porque me quedé en los 3 años de que ella no hablaba, no comía, no caminaba, estaba realmente como un vegetal a simple vista, porque al estudiar la palabra, y es ahí donde uno va en búsqueda de la verdad, que es uno de los elementos de la felicidad también, ella le dábamos de comer por una sonda todo lo líquido, y practicábamos con pequeños bocadillos, pero los primeros 3 años fueron intensos, fueron una enseñanza única, y ella no hablaba. Entonces es ahí donde descubrimos habilidades que nunca pensamos que teníamos. Y es ahí que que Dios nos pone a practicar todas esas habilidades. Así que después de los 3 años hacemos otra terapia, otra rehabilitación con ella, y le pido a los médicos que por favor le remuevan la sonda que tenía, la traqueostomía, y se la remueven. Pero me hacen firmar una aclaratoria de que yo me responsabilizo de si algo le llegara a pasar, ¿no? Porque para ellos eso era algo imposible, que ella sobreviviera por el simple hecho de que no tenía la práctica de poder comer. Y lo primero que les dije, pero ya Dios ha estado trabajando con ella a través de todo lo que nos ha mostrado, así que vamos a hacerlo, y lo hicieron, y dije, si Él la ha traído hasta aquí, no la va a regresar de nuevo, pero si la regresa o la pone al descanso, pues ya es su voluntad. Y hablar con esa convicción, esa certidumbre de que Dios está al control y sabe lo que hace y lo que va a permitir y cómo va a obrar para que Él sea glorificado nada más, porque de eso se trata la vida, de que Él sea glorificado a través de sus obras. Entonces se lo removieron y milagrosamente ella empezó a hablar. ¡Qué milagro! No titubeó, nada de eso. Ella habló bien y pudo recordar toda su infancia, sus padres, todo de ella. No perdió la memoria en absoluto, y eso que nos habían dicho que tenía problemas daños en el cerebro en su totalidad. Así que después empezó a caminar y fue una larga jornada, etcétera, etcétera. Y después puedo decir ahora que ella es una mujer que se dedica al estudio de la palabra, se memoriza textos de la Biblia, y ella ahora es una persona que está entregada al Señor, que Amén. Eso le sirvió, y a mí me sirvió en la práctica también, porque cuando atendía a las personas decía, para esto me enseñaste. Así que tenemos que tener esa convicción, pero también tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pide. No cabe duda que en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos promesas que no solo era para el tiempo antiguo, sino al presente. Dios quiere bendecirnos, pero quiere que vayamos en el ambiente adecuado para que logre derramar su bendición sobre nosotros. Pues deseamos que esta información, esto que has escuchado, te motive para leer la palabra de Dios, para creer en Dios, para orar y confiar en sus promesas. Se cumplen y son actuales. Esperamos que Dios bendiga tu familia, te bendiga a ti, y que puedas compartir lo que conoces con otras personas para que puedas reforzar lo que tú ya sabes. Nos vemos en otros programas, y que Dios siga bendiciendo en tu vida. Dios te bendiga.